Gloria a Dios, Dios bendiga su vida, hermano, hermana, Dios le bendiga. Voy a enseñar este tema, la palabra dada por un ministro, pero la palabra de Dios, no reglamentos de hombres. Voy a hablar del alimento que es la palabra de Dios, que es dada por verdaderos ministros del Espíritu Santo, ministros del Espíritu en este tiempo. Lucas capítulo 12, verso 42. El Evangelio de Lucas capítulo 42, Evangelio de Lucas capítulo 12, versículo 42. La palabra dada por ministros verdaderos. Honro al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y leo su palabra. Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Está hablando de una porción de la palabra de Dios. Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Dios llama ministros para que puedan impartir la palabra, para que otros sean alimentados y sean nutridos. Y esa palabra tiene que ser a tiempo. Si la palabra que va a dar el ministro es una buena palabra para consagrarse. Oiga, si esa palabra dada por un ministro es buena para consagrarse, esa palabra lo va a ayudar en la vida espiritual. Entonces el ministro, si está dando la buena palabra para consagrarse, que el pueblo se consagre a Dios, pero es que tiene que conocer cómo es la consagración. ¿Qué es consagración a Dios? Porque muchos hablan porque escuchan a otros, repiten lo de otros, pero no indagan, no escudriñan qué es consagración a Dios. Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Dios le va a confiar su doctrina a sus verdaderos ministros, no a cualquiera. Si la palabra es pura para un buen crecimiento espiritual, esa palabra lo va a ayudar. Pero esa palabra tiene que ir pura para que los otros que la van a recibir, que la van a comer, tengan un buen crecimiento espiritual. Hebreos capítulo 5, verso 14 dice, Hebreos capítulo 5, verso 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La palabra tiene que ser pura para un buen crecimiento espiritual. Tiene que ser un alimento sólido, el que va a hacer que crezca la iglesia de Cristo espiritualmente. La palabra, oiga, la palabra con buenos nutrientes lo llevará por el camino de la obediencia a Dios. Eso hace el buen alimento de la palabra de Dios. La palabra con buenos nutrientes lo llevará por el camino de la obediencia a Dios. La palabra dada por un verdadero ministro tiene que llevar un buen sazón, buenos ingredientes, para que esa palabra nutra
a los que la van a comer. Sea un alimento nutritivo. La buena palabra revelada es para hacer la voluntad de Dios. Pero ¿quién va a dar esta buena palabra? Los ministros que son fieles, dice. Eso lo dijo Jesús en Lucas capítulo 12, verso 42. Un buen ministro de la palabra tiene diferentes platos de comida para ayudar a crecer bien nutridos a otros. Un buen ministro de la palabra tiene diferentes platos de comida para ayudar a crecer bien nutridos a otros. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene muchísimo conocimiento de la doctrina de Cristo. Tiene muchísimo conocimiento de diferentes tipos de temas de la doctrina de Cristo. Que conoce los cimientos de la doctrina. Que conoce los niveles de revelación de la doctrina de Cristo. Para poder alimentar a otros. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Quién puede alimentar a otros? Un buen chef. Uno que sabe cocinar, uno que sabe cuáles son los ingredientes que le va a agregar a una comida para que cuando va a servir el plato, ese plato tenga un buen sazón, tenga un buen sabor. Porque la buena comida produce vida sana en la vida de un ser humano. Pero una mala comida lo va a enfermar, lo va a dañar. Entonces, un buen ministro de la palabra tiene diferentes platos de comida para ayudar a crecer bien nutridos a otros. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Oiga, de la buena doctrina, una sola doctrina, la doctrina de Cristo. No hay dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco. Una sola, pura, limpia. No reglamentos de hombres, porque muchos están siguiendo reglamentos de hombres que no tienen base de la palabra de Dios. Y desprecian la palabra que está escrita. Desprecian la verdadera doctrina. Si hay muchos hoy en día. Les importa más los reglamentos de hombres. El orden que los hombres establecen sin doctrina. Porque la doctrina de Cristo una sola es. Y es la palabra de Dios. La doctrina es la palabra revelada, escrita en la Biblia, la doctrina de Dios. Entonces, el verdadero ministro tiene varios tipos de platos que preparar para darle de alimento a los que lo van a escuchar. Y eso les va a ayudar a crecer bien nutridos. Les va a dar un crecimiento espiritual. Pero ¿qué de aquellos que se atreven a querer enseñar sin tener revelación de la doctrina de Cristo? Sin tener la palabra que es el pan de vida, que es el agua de vida, que es el nutriente que lo va a llevar a un crecimiento espiritual a la medida de la estatura del varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
El evangelio de Cristo, la doctrina de Cristo, que es la palabra verdadera, no es para cualquier enseñador. Esto es para verdaderos ministros. Es lo que Jesús habla en Lucas capítulo 12, verso 42. Lucas capítulo 12, verso 42. Gloria a Jesús. Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo le dé su ración? Ese plato de comida, que es la palabra de Dios que usted va a dar, tiene que ir con los nutrientes buenos. Y esa palabra tiene que llegar a tiempo, para que a tiempo le dé su ración, dice. Pero a muchos les importa un poco, les importa muy poco esto. El hombre de Dios tiene compromisos grandes con el dueño de esta palabra, el dueño de este alimento espiritual que es la palabra de Dios. La mujer de Dios que verdaderamente tiene palabra de Dios tiene un compromiso con Dios de dar esta ración. La palabra con buenos nutrientes lo llevará por el camino de la obediencia a Dios. La buena palabra revelada es para hacer la voluntad de Dios. Si la palabra es pura, va a dar un buen crecimiento espiritual. Va a dar un buen crecimiento espiritual en lo que la van a comer. Pero los repartidores de este pan espiritual son verdaderos ministros. Por eso Cristo lo dijo, y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel? Oiga, fiel a la palabra y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración. No es a cualquiera. Esto es un llamado a quien Dios le va a revelar su doctrina, a quien Dios le va a dar los nutrientes de la doctrina para que crezcamos espiritualmente. Por eso un buen ministro de la palabra tiene diferentes platillos de comida para repartirles, para darle a los que van a comer esta comida espiritual, este pan espiritual, y eso los va a ayudar a crecer bien nutridos. Aleluya. Es tiempo de empezar a saber y de indagar los dos niveles que tiene la doctrina de Cristo, el nivel básico y el nivel dimensional. Doctrina básica y también lo dimensional. Eso lo va a llevar a un gran crecimiento espiritual, preparado para la venida de Cristo, para poder viajar con Cristo. Eso es lo que dice Hebreos 5:14. Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido, oiga, pero el alimento sólido, ¿de qué está hablando? De la palabra de Dios. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Pero hay niños inmaduros queriendo enseñar la palabra de Dios. Hay niñas inmaduras que quieren enseñar la palabra de Dios. ¿Y cómo lo van a enseñar? Hay que ser maduro espiritualmente para poder enseñar a otros. Hay que estar bien nutrido primeramente uno de la palabra de Dios para poder repartir de este nutriente a otros. Para poder repartir de este alimento. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal.
Cuando uno es fiel a Dios y es prudente a la palabra, es obediente, es respetuoso a la palabra de Dios, uno la va a enseñar bien a otro. ¿Por qué? Porque uno está con aquella palabra que Pablo le dijo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y los que te oyeren, los que van a comer la palabra. Pero Pablo le dice a Timoteo: cuídate tú mismo primero, porque vas a repartir el pan a otros. Cuida la doctrina con la que te has alimentado, con la que has comido, y se la vas a dar a otros para que también se salven del engaño de los falsos ministros. Entonces, la palabra dada por un ministro del Espíritu Santo en este tiempo es una gran bendición, es un gran manjar, es una gran porción que los va a llevar a un gran crecimiento espiritual, preparados y aptos para viajar con Cristo en la venida, en las nubes, en el aire. Amén y amén.